buenas tardes amigos, les saluda el ingeniero Pedro Salas Mori desde su programa Perú en el Mundo en la señal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, rtv.ciblima.com. Nosotros siempre trayéndoles entrevistas con profesionales que den información y motivación a sus trabajos y que nosotros los ingenieros de nuestro país sigamos impulsando el desarrollo sostenido de nuestro país. En esta oportunidad tengo el gusto y el orgullo de presentar al economista Luis Castillo, un profesional muy calificado, egresado de la Universidad del Pacífico, con MBA en ESAN, en España, y con trabajos en España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, en temas muy importantes como son el tema de la tributación internacional, los precios de transferencias y bueno, fundamentalmente haber vivido en esos países en los cuales siempre hemos admirado la cultura y el desarrollo que hacen esos países por sus países. Don Luis, un gusto tenerte en el programa de Bueno, muchas gracias Pedro por invitarme aquí al programa. Yo encantado de poder compartir mi experiencia en otros países y mi experiencia profesional y personal durante todos estos años. Tengo ya 6 meses aquí y bueno, encantado. Mira Luis, comencemos. Tú recibiste una formación acá en Perú y saliste al exterior a desarrollar no solamente tu preparación, sino también tu experiencia. Cuéntanos cómo te iniciaste en esta experiencia internacional. Bueno, mi experiencia internacional realmente comienza como estudiante. Antes de una experiencia laboral, tuve una experiencia como estudiante en el Instituto de Empresa en Madrid. Estudié año y medio la maestría de Administración en esa institución española y durante esa experiencia quedé bastante interesado en la forma de pensar europea, en la forma de hacer negocios, en la forma de trabajar. En el año que estudié, al terminar, intenté buscar una experiencia laboral en España. No había muchas oportunidades en esa época, estamos hablando del año 2000. El país todavía, España todavía no vivía el auge que se conoció en los años 2005, 2006, 2007, hasta la conocida hecatombe de los 2009, etcétera. Pero siempre quedé con eso, con ese bichito de regresar y después de unos años se dio la oportunidad de regresar. Ahora dime, tu inicio en Europa te debe haber significado una percepción distinta de la que tú venías recibiendo en Lima, Perú. Sí, yo trabajé en el Perú en un gran banco, en el área de banca corporativa, tenía mucho contacto con clientes internacionales, clientes corporativos. Trabajé posteriormente en una gran consultora, una de las denominadas Big Four, que es donde he continuado mi carrera y continúo actualmente, y comencé a especializarme en el área, siendo economista, comencé a especializarme en el área de tributación y precios de transferencia, ¿no? Así es como yo salgo al exterior por la demanda de profesionales de precios de transferencia y por la transferibilidad de la experiencia de país a país, y así es como llego inicialmente de nuevo a España, a trabajar bajo otra cultura, el mismo idioma, pero diferente forma de comunicar, diferente forma de trabajar, de expresarse y a un diferente ritmo. Ahora dime, ¿me podías precisar el tema que acabas de manifestar de lo que es la tributación internacional y esos aspectos que sería interesante conocerlos? Sí, claro. En los temas de tributación internacional existen diversas formas que las empresas pueden utilizar, diversos esquemas que pueden utilizar siempre de acorde a la ley de cada país y pueden utilizar estos sistemas, estos
estas aproximaciones, estos esquemas para poder reducir la carga tributaria que tienen, ¿no? Entonces, hay países, por ejemplo, como Luxemburgo, donde en el Perú está considerado un paraíso fiscal, tiene una carga de 29.7%, una tasa de impuesto a la renta de 29.7%, pero sí es cierto que a pesar de que no tiene una tasa de cero como debería ser de un paraíso fiscal, como se considera en el Perú, sí tiene unas herramientas que son absolutamente legales y aceptadas hasta la fecha por la Unión Europea para poder reducir su carga tributaria hasta un 3-4%. Ahora dime, en esas condiciones Europa se ha integrado, ¿no?, a través del euro, a través de sus seguros, sus tratados comerciales. ¿Eso ha significado que Europa mejore el manejo financiero? El manejo financiero aún hoy en día es un problema en Europa, a mi impresión. Aún hoy en día hay discusión de los países que están dentro del euro, si es que debemos quedarnos en el euro. Hay definitivamente en países como Alemania, que son los que están sosteniendo el euro, no solamente la Unión Europea, sino el euro, de salirse del euro. Hay ya versiones, ¿no? Y hay casos curiosos como se sabe, en Europa hay libre tráfico de dinero y de personas y de bienes. Sin embargo, hay el tráfico de dinero hacia Suiza. El tráfico de dinero hacia Suiza está controlado y hay países que, utilizando esquemas, por ejemplo, como Austria, que han emitido monedas de 1 euro, cuyo valor nominal es 1 euro, pero que el valor intrínseco, porque están hechas de oro, es muchísimo más alto, y por lo tanto las empresas y las personas pueden trasladar riquezas hasta los 10.000 euros permitidos a Suiza, utilizando este tipo de monedas de oro. Entonces, cuando son revisadas en la aduana, solamente yo tengo 10.000 monedas, el valor intrínseco son 10.000 euros. Pero el valor del oro de 10.000 monedas puede ser de $1 millón. Entonces, así es como los países de la Unión tratan de encontrar la forma de beneficiar a sus ciudadanos o a otros ciudadanos de otros miembros de la Unión, creando negocios en su área para poder transferir la riqueza a los sitios donde les interesa, ¿no? Entonces hay esquemas de ese tipo, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría poner como ejemplo para nosotros es el caso de cómo ellos promueven a sus ciudades, cómo promueven a sus municipios, que aún hoy en día creo que estamos nosotros peleando sobre eso. Los municipios en muchas ciudades francesas, en comunas, en distritos de París, por ejemplo, tienen gente, 2 o 3 personas dedicadas a promover negocios. ¿Y qué hacen estas personas? Si alguien quiere abrir, y no estamos hablando de grandes negocios, de grandes empresas, sino alguien quiere abrir, un vecino de otro distrito o del mismo distrito quiere abrir una peluquería, pues el municipio se encarga de buscarle una peluquería, un local para esa peluquería, buscando de acuerdo con su presupuesto, de acuerdo con la planificación de la ciudad, y hace todas las coordinaciones con el inmobiliario, le proporciona los contratos, le proporciona todos los aspectos logísticos necesarios para poder establecer una peluquería, en este caso, ¿no? Y así como este apoyo que dan las municipalidades a los negocios, a los pequeños negocios, a las familias, es que se promueve los grandes
centros económicos dentro de las pequeñas ciudades y dentro de los distritos de las ciudades europeas, ¿no? Claro, es importante revisar, por ejemplo, también en nuestro país los casos, por ejemplo, que los tenemos a la vista, el caso de Gamarra, que tú sabes que es un emporio de confecciones, que según ayer un empresario de ahí me decía de que más o menos Gamarra ha hecho un movimiento de cerca de 500 millones el año pasado. Igualmente tenemos Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan del Urigancho. Entonces, lo que nos falta en nuestro país es desarrollar esos esquemas que, como tú dices, ya en Europa los tienen pues debidamente organizados a través de los consejos distritales, y que no solamente se dediquen a barrer las calles, ¿no?, o tapar huecos, ¿no?, sino a impulsar el desarrollo, la educación municipal, que es necesario. Pero también yo quería preguntarte, ¿cómo es la idiosincrasia en esos países que tú has vivido de la población hacia la comunidad, por ejemplo? Sí, bueno, es cierto que uno va a encontrar mucho más orden, mucho más limpieza, pero no hay gente. Estoy seguro que probablemente, proporcionalmente, no tienen tanta gente dedicada a la limpieza, tantos barrenderos y tanta gente como proporcionalmente existen en Lima. ¿Y por qué existe entonces ese orden? Porque hay han sido educados muchos ciudadanos europeos en precisamente mantener en orden, al menos alrededor de su casa, de su comunidad, ¿no? Entonces los papeles en la calle se recogen. Ahora sí, tengo que ser sincero, no todos los países ni todas las mentalidades son iguales, ¿no? La mentalidad francesa es muy distinta a la mentalidad española, a la mentalidad alemana, a la mentalidad luxemburguesa o belga, ¿no? Cada país tiene su particularidad, ¿no? Entonces, mi experiencia profesional en estos países ha sido muy diversa, y he tenido que adaptarme a las diversas mentalidades de cada país, adaptando mi lenguaje a la forma de comunicar de cada país, ¿no? Por ejemplo, la idiosincrasia española es muy común, se parece por supuesto mucho a la nuestra, pero no es igual. La forma de comunicar es distinta, y no me refiero solo a algunas palabras que existen distintas a las que nosotros usamos comúnmente, sino a las estructuras mentales cuando uno organiza una frase, cuando uno escribe o cuando uno se expresa oralmente, ¿no? Adicionalmente, es muy común uno ir a una reunión que está programada. En España es muy común ir a una reunión que está programada a una hora y pasarse probablemente los primeros 30 minutos conversando del fútbol, conversando del rey, conversando de cualquier escándalo de momento, ¿no? Entonces hay que entender eso, a diferencia de los alemanes, que los alemanes o los holandeses, uno llega a una reunión y eso sería exasperante probablemente hasta para ellos, y las reuniones se conducen estrictamente sobre negocios y muy pocos segundos podrían ser lúdicas, podrían conversarse sobre cualquier otro tema. Entonces, esa estructura y esas costumbres, por ejemplo, para comunicarse, hay que tenerlas en cuenta cuando uno pasa de país en país, ¿no? Los franceses tienen otra forma de comunicar, definitivamente no les gusta hablar en otro idioma, hay que hablarle en su idioma. Si uno quiere hacer negocios con ellos y tiene realmente interés de hacer negocios con ellos, hay que hablar en su idioma. Y además ellos tienen una organización, habiendo trabajado en una oficina allí, una organización muy particular, que al centro del piso, y no necesariamente en una ventana como se utiliza aquí o en otros países, está el centro del piso, está
la persona más importante y el que podría ser el CEO de la compañía. Alrededor de él van a estar las oficinas del CFO, del CEO, de todos los gerentes o directores importantes, y mientras uno más se aleje a la periferia, dentro del mismo piso, curiosamente se van a encontrar las personas menos importantes. Y así sea en una ventana, podría terminar en una ventana, porque eso es alrededor del edificio, una persona que no tiene una jerarquía como para de repente tener una aquí tan importante que es tener una oficina con ventana, ¿no? Entonces esa mentalidad que ellos la han traspuesto de su esquema de la misma ciudad de París, de su esquema de arrondissement o barrios alrededor de un gran centro, que los barrios del arrondissement de París van alrededor de la ciudad, se mantiene en las mismas oficinas. Entonces hay que entender ese tipo de mentalidad para uno poder comunicarse efectivamente con las diferentes culturas europeas. No hay una sola cultura europea, hay muchas. Sí, es importante esa reflexión porque en nuestro país, y bueno, en Lima, hemos ido perdiendo mucha cultura, mucha educación, y llama la atención cuando uno muestra cortesía, por ejemplo, en la calle, ¿no? Entonces te ven medio raro y dicen, ¿por qué cede el paso, no? Cuando lo común es meter el carro, ¿no? Y la puntualidad, como tú también has hecho una reflexión, es algo que ya en el Perú hasta un presidente tuvo, ¿no? El lema de la hora cabana, ¿no? Por señalar su hora de él, ¿no? Que era 1 hora o 2 horas después, ¿no? Y eso es un error tremendo porque comenzamos a debilitar nuestra sociedad y debilitamos ya no a nosotros, que somos adultos, sino a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque ellos tienen que valorar que vivir en comunidad tiene que ser respetuoso, en todo sentido, ¿no? Y cuando tú, por ejemplo, visitas embajadas, como me ha pasado a mí el año pasado, visitar, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos y llegar 10 minutos antes de la hora a la oficina del funcionario de la embajada, y él me llamó la atención, me dijo, Pedro, usted poco común en Perú, parece alemán, ¿no? Le dije, yo soy bien peruano, ¿no? Entonces, eso es una bonita reflexión que tenemos que nuevamente recuperarla, ¿no? Porque no solamente hay que dar instrucción, sino tenemos que revisar, y nosotros los ingenieros, que somos los ingeniosos, ¿no? Tenemos que ser también precursores y restauradores de esos valores. Ahora, Luis, en el tema financiero, ¿cómo se desarrolla en este momento en estos países? Y tú que has estado en Luxemburgo, como dices, un poco es un paraíso fiscal, en fin, tiene muchas condiciones. ¿Cómo se desarrolla la situación? Definitivamente es conocido lo que se ve en los medios, en los periódicos, en la televisión, sobre la crisis europea. Es cierto, se nota en los niveles de desempleo, se nota en la reducción de los beneficios de los ciudadanos, los recortes que hay, sí es cierto. Yo mismo a nivel personal, los recortes eran patentes. En Europa es fundada, uno de los principios de Europa es precisamente la economía del bienestar de los ciudadanos. Y dentro del bienestar está la salud, y precisamente se incluye la educación y todos los beneficios que debe tener un ciudadano para vivir en bienestar. Hay países, hay unas grandes diferencias en Europa, hay países como Luxemburgo que tienen un presupuesto que es, si no me equivoco, claro, está entre los 2 o 3 países de ingresos más altos del continente europeo, pero definitivamente el de más alto de la Unión Europea, de ingresos más altos de la Unión Europea per cápita. Dan a los ciudadanos grandes beneficios. Entre los beneficios que les dan es tributación de 12,5% de impuesto a la renta sobre sus salarios, y además el Estado le devuelve al ciudadano varios beneficios. Un beneficio es, por ejemplo, te pagan la mitad de los nidos o guarderías, sean públicas, privadas, lo que fuese, normalmente son privadas, te pagan la mitad normalmente el Estado. El segundo beneficio que se recibe es, por cada hijo
uno recibe lo que se denomina una alocación familiar. Y eso es una subvención, se puede llamar así, mensual, que pueden ser 200, por diversos conceptos pueden llegarse hasta 300 euros. Entonces, a veces, curiosamente, en Europa se puede llegar a tener, si uno tiene 3, 4, 5 hijos, tenía un amigo que tenía 5 hijos, llegaba a tener cerca de 2.000 euros de ingreso mensual adicional a su sueldo, ¿no? Eso es posible. Por supuesto que los costos y los precios en esos países son muchísimo más elevados, ¿no? Pero en general hay una gran crisis, todos esos beneficios están siendo recortados. La crisis financiera ha hecho que se reduzcan y que se seleccione más a quien se les da muchos de estos beneficios. El tema de salud también, las medicinas, muchas medicinas han sido recortadas, medicinas que estaban incluidas gratuitamente, entrega gratuita en los planes de salud, se han recortado. Entonces el ciudadano europeo siente que el estado de bienestar ya no es tan así y se le ha sido recortado. Esperemos que sea un retroceso para después volver a saltar, ¿no? Ahora, dime, ¿podría ser interesante, por ejemplo, de que nuestro país, a través de sus embajadas, y ahí invoco a las embajadas del Perú en esos países, para que promuevan la llegada de técnicos, empresarios, que muchas veces están ya, como dices tú, subutilizados en esos países, y que el Perú, por sus recursos naturales, podría acoger tecnologías y hacer avances importantes en el desarrollo económico de nuestro país? Bueno, no sé si lleguemos a lo que se llegó en los años 50, ¿no? en que muchos países latinoamericanos y por ejemplo Argentina tenía una oficina de inmigración en Europa para recibir inmigrantes europeos. No creo que estemos en ese nivel, pero sí definitivamente en Pro Perú, Pro Inversión, podría considerar seriamente hacer visitas por ciertos países de altos ingresos, países europeos de altos ingresos como Luxemburgo, Bélgica, inclusive Suiza, para poder atraer grandes inversiones. El gran problema de Europa es que ahora mismo no hay, realmente ha llegado a un nivel de bienestar y de crecimiento que no tiene grandes opciones, ¿no? No hay mucho que hacer, todo es muy caro hacerse en Europa, todo se hace en otros terceros países. Muchos de los países europeos clásicos que tenían ciertos polos industriales, como Barcelona, por ejemplo, Barcelona en España era un polo de producción automotriz, de todos lo que se ensamblaje automotriz y producción de autopartes, está siendo desmantelado y trasladado a Europa del Este, que todavía sigue siendo parte de la Unión, pero digamos ya la Europa clásica, la Europa occidental, altamente productiva, donde todos sus ciudadanos tienen pleno empleo y altos ingresos, está siendo trasladada a los países de la periferia, los más baratos para producir. Claro, porque yo creo que esta crisis financiera, yo diría más que económica, podría ser revertida en la medida de que haya inyección también de países que tienen liquidez. Y curiosamente, fíjate, el caso de Perú es una cosa muy excepcional. El Perú tiene más de 65.000 millones de dólares en reservas, ¿ya? Y entonces, el Estado peruano tiene recursos. Es más, mira, el año pasado Perú ha vendido 30.000 millones de dólares en minerales. O sea, los ingresos del Perú son altos y todavía no alcanzamos una explotación, por ejemplo, minera, ni al 15% de los recursos. Tenemos gas, tenemos petróleo. Entonces, lo que necesitamos es ir preparando rápidamente a niños y jóvenes en desarrollo tecnológico de alto nivel, y por eso yo pensaba de que podríamos invitar así a profesionales de esos países con gastos pagados del gobierno peruano, ¿no? No esperar que sea cooperación técnica. Sí, es una buena opción. A mí me parecen colegios
los colegios profesionales como el Colegio de Ingenieros podría promover el intercambio con estos técnicos. Estos colegios inclusive aún hoy en día tienen presupuesto como para enviar técnicos, probablemente solamente habría que pagarles sus gastos y poder apoyar a países en desarrollo como los nuestros, ¿no? Esto sí me parece muy válido. El tema es quién se gana el pleito, quién lo va a hacer, quién va a hacer ese trabajo, esa coordinación que definitivamente debe ser bastante exhaustiva, ¿no? Y difícil de coordinar y poder hasta llegar al momento, todos los temas logísticos, hasta el momento de poder presentar y hacer la presentación a la comunidad local, ¿no? Claro, yo pienso que, por ejemplo, necesitamos hacer unas aproximaciones precisas con países como Francia, España, Bélgica, Luxemburgo, para ver qué cosa es lo que ellos podrían ofrecer en sectores como te digo, de repente la minería, la energía, la agricultura, cosas así. O sea, hacer una aproximación real de las demandas con relación a las ofertas. Sí, lo que mencionas, curiosamente, habiendo vivido en Bélgica, una de las cosas que más me llamó la atención después de haber vivido ahí es que Bélgica es uno de los países más pequeños de Europa. Al sur de Holanda, mucho más pequeño que Holanda, tiene muy poco territorio, poca diversidad de climas, y es un país que hasta hace algunos años lo único que producía era carbón y acero. Precisamente ahí estaba la famosa planta de Arcelor, que después fue comprada por el hindú de Mittal, y se convirtió en ArcelorMittal. Pero después de eso, el país fue uno de los más pobres de Europa. Y la única forma que ha encontrado para salir de esa crisis es ser una de las despensas de Europa. ¿Y cómo lo han hecho? Tienen los grandes invernaderos en la zona de Flandes, tienen una altísima productividad por hectárea. Son grandes invernaderos donde producen tomates cherry, producen cualquier hortaliza que se puedan ustedes imaginar en cualquier época del año. Las fresas belgas son conocidas como las más sabrosas de Europa, no tan grandes como las españolas, sin embargo, en sabor son las mejores. Tienen una serie de productos que no solamente los cultivan, sino han llegado y dicen, hago estos productos, son bio, subo mi precio, y además los envaso y los transformo en los envasos. Y toda la comida de bebé de Europa se produce con vegetales belgas, que son vegetales bio de alta calidad que el mercado europeo hoy en día paga y consume. Entonces, pienso que nosotros, como hablaste de la minería, de la agricultura, creo que ya en esa etapa hemos desarrollado medianamente bien, hemos hecho nuestros deberes en esas áreas y ahora nos toca pasar a la segunda etapa, de crear valor agregado. Y crear el valor agregado implica crear productos de calidad para el mercado local inicialmente y después para el mercado en el exterior, que puede ser Sudamérica, puede ser Europa, puede ser Estados Unidos o cualquier otro país que esté dispuesto a pagar los precios de nuestros productos. Entonces, debemos dejar el esquema de simplemente productor, recolector, y pasar al esquema de nosotros agregamos valor, nosotros diseñamos productos, nosotros tenemos marcas, creamos productos de calidad con valor agregado, lo cual va a traer realmente grandes ingresos para el país. Sí, pues nosotros los peruanos normalmente tenemos soluciones, lo que falta a veces es la decisión política y la orientación de los gobiernos para facilitar esto, ¿no? Igualmente yo converso con empresarios, ayer estuve con un grupo de empresarios de Gamarra, como te digo, con mucho entusiasmo, exportando a punche, ¿no? Sin ningún apoyo verdaderamente del gobierno,
y que ellos están entusiasmados en crecer en forma sostenida, promover en sus hijos el desarrollo empresarial, y creo que todos los recursos que tiene el Perú en sus regiones podrían ser mejor utilizados y contar así con profesionales como tú que han estado en esos países trabajando, conociendo y adquiriendo el conocimiento de lo que necesita el Perú en este momento para salir del farandulismo y pasar a los programas de desarrollo con los profesionales que están debidamente calificados para hacerlo, ¿no? Entonces, yo por eso te reitero el agradecimiento para señalar que es importante que Perú invite a esos países y que sus profesionales vengan a conocer el Perú y darles las oportunidades de que sean transmisores de proyectos, de ideas, y que desde los colegios les ofrecemos a ellos estos conocimientos básicos de lo que es una buena vida, un buen municipio, ¿no? Un buen gobierno, ¿no? Sí, yo creo que estos intercambios van a generar personas de cambio, profesionales de cambio, y el impacto que puede generar un profesional que no tienen que venir de repente físicamente, porque hoy en día hay Skype, hay muchos medios, hay videoconferencias que pueden ofrecerse de manera remota. Deberían los colegios, yo creo que colegios profesionales como el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas podrían incentivar este tipo y promover este tipo de actividades, ¿no? Siempre con el sponsorship de empresas nacionales, etcétera, de sectores de los cuales se va a conversar, ¿no? Eso me parece a mí muy válido. Ahora dime, el último país que tú has vivido es Luxemburgo, ¿no? Y estábamos haciendo algunas referencias. Ahora, el modelo educativo, ¿cómo es un poquito más en detalle que desarrolla Luxemburgo? El modelo educativo, bueno, ese es un tema completamente distinto. El modelo educativo europeo en general tiene un estándar, sigue unas directrices que ha señalado ya en su momento el Parlamento Europeo y por supuesto seguidas por la Comisión Europea. Puede variar dependiendo de país en país los recursos que tiene cada escuela. Sin embargo, en general la educación universal es pública, de alta calidad, con muy pocos alumnos. Mi hija, personalmente mi hija, que estuvo estudiando en Luxemburgo los primeros años de colegio, eran salones de 15 niños. Tenían dos profesoras, de muy pequeños tienen dos profesoras tituladas, por supuesto, para esos 15 alumnos. El colegio les da de comer, es público, por supuesto, y por lo tanto no se paga nada. Solamente si hay actividades, por supuesto, extracurriculares dentro del colegio, siempre podría haber, pero muy marginal. Cada uno lleva un plato o cosas así, pero la educación tiene la mayor proporción de los recursos, ¿no? Y la niñez. Entonces, por eso dije hace un momento, por uno tener hijos en Luxemburgo se puede constituir un negocio, porque recibes 300 euros al mes y encima el colegio es gratis, y por supuesto la seguridad social o de salud es gratis. Marginalmente se pagan las medicinas, un pequeño porcentaje, un 5 a 10%. Entonces se aseguran que la niñez y la juventud tengan el apoyo necesario para poder salir adelante, ¿no? Al salir, los chicos del colegio ya pueden empezar a trabajar. Lo mejor que le puede pasar a un niño, y normalmente a un niño luxemburgués, que habla luxemburgués, es trabajar en el Estado luxemburgués. Aún sin carrera ya pueden ser contratados. Si tienen carrera, los ingresos son altísimos, son los más altos de Europa, no por nada. En Luxemburgo se bromea que se les paga, tenemos los choferes de buses mejor pagados del mundo,
su sueldo neto son 60.000 euros al año, entonces, y es un chofer de bus, pero son empleados públicos, ¿no? Normalmente porque los sistemas de transporte son públicos. Entonces, todo la infraestructura escolar, universitaria o de estudios técnicos está orientada a que los jóvenes y los niños puedan valerse por sí mismos bajo dos sistemas. Y aquí sí es lo raro, y ahí hay gente que puede gustarle o no. Y eso es muy curioso, a diferencia del sistema peruano. Identifican a los niños cuando tienen entre 8 y 9 años, cuáles son los niños que tienen las capacidades para poder ir a la universidad y cuáles son los niños que tienen la capacidad para poder ir únicamente a una escuela técnica. Entonces tienen los famosos liceos técnicos o los liceos normales, ¿no? Los liceos técnicos van a ir a aquellos niños que han sido identificados ya tan tempranamente como los 8 años o 9 años y que van a seguir carreras técnicas, que no tienen nada de malo. Ahí van a estar precisamente los choferes de buses que van a tener igual muy buenos ingresos, y ahí van a estar también técnicos en general que no forman parte del mundo, van a formar parte del mundo profesional financiero, no van a ser ingenieros, no van a ser de carreras clásicas, pero que eso no amerita nada, y ya la educación segrega en cierta manera a los mejores, a los más inteligentes, versus a los niños que han identificado el sistema, que no tienen las condiciones para seguir una carrera profesional. Yo no sé si esto es bueno o malo, simplemente es algo que existe, y no lo sé cuál será si el sistema que ellos aplican en Luxemburgo y en Alemania, porque eso es un sistema muy alemán, es mejor que lo que nosotros hacemos, que damos absoluta libertad, es bastante democrático, pero bueno, es lo que ellos ofrecen. Claro, los modelos posiblemente los han ido desarrollando dentro de un esquema de desarrollo colectivo, ¿no? Como tú dices, el tener un título profesional no invalida tener una familia con suficientes ingresos y que dé garantía a la supervivencia de esa familia, ¿no? No como un paso todavía en nuestra sociedad de que si tú quieres tener ingresos razonables tienes que tener universidad, ¿no? Sin embargo, ahora por la demanda técnica, yo sé que los técnicos, por ejemplo, del SENATI, que es un gran organismo de preparación de técnicos, ¿no? Van a las empresas mineras y ahí los tratan de muy buena manera porque son especialistas en manejar un camión, manejar un tractor, entonces eso posiblemente va a ir estimulándose en nuestro país, ¿no? Ahora, el tema de la alimentación, a ver, Luis, ¿qué nos puedes comentar de la alimentación en esos países? Porque todo eso también se supone que parte de una buena alimentación, ¿no? Claro, ¿no? Definitivamente es algo curioso, ¿no? Siempre en las fiestas infantiles, desde ya tan edad temprana como en las fiestas infantiles, los niños están acostumbrados a comer sano. Y a comer sano es, en vez de, lo que primero que me ha chocado aquí es a llevar a mi hija a una fiesta infantil y ver la cantidad de dulces, caramelos, chocolates, bombones que hay alrededor de la mesa, y no hay ni un solo vegetal. Entonces allá es al revés, no hay realmente caramelos, casi nada dulce, alguna galleta tal vez, pero lo que hay van a ser pequeños tomates cherry, pequeños pepinos, pequeños bayas, puede haber cerezas, pueden haber fresas, pero nunca, por ejemplo, con el exceso de dulce que existe aquí, con lo cual ya desde niños los europeos aprenden a comer bien. Y dentro de eso, además de tener la diversidad de vegetales que existen, ya hay una gran tendencia, ya hay grandes supermercados como Aldi, una gran cadena alemana, que es un mercado de bajo coste, de bajo precio,
que ofrece bajos precios para todo el público y que ofrece una gran variedad de productos bio. Entonces son tomates bio, los tomates por sus características entiendo que tienen que ser muy frecuentemente fumigados para que mantengan sus características exteriores físicas. Las manzanas, todos esos productos ya son bio, entonces tienen otros beneficios para la salud a largo plazo, ¿no? Claro, ahora, en una situación como la que está viviendo Europa, ¿podríamos pensar de que próximamente eso pueda cambiar? Definitivamente la crisis ha sido tan profunda y tan arraigada que Europa ha cambiado y está cambiando. La seguridad como era percibida hace unos años ya no es la misma. La calidad de vida ha disminuido, definitivamente las estadísticas lo dicen. Sin embargo, la convicción de Europa de solidaridad, porque uno de los principios básicos de Europa es precisamente la solidaridad, van a permanecer. Entonces esa solidaridad precisamente se manifiesta en el apoyo de los ricos hacia los pobres. Y por eso es que países ricos como Alemania están apoyando hoy en día a, no digamos ni siquiera España o Portugal, sino países más pobres aún, como son Bulgaria y Rumanía, ¿no? Sin embargo, definitivamente hay tendencias, hay corrientes de políticos, tanto en Inglaterra como en Alemania, que son los países más importantes, entre el grupo de países más importantes de la Unión, que cuestionan el continuar dentro de la Unión Europea, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Entonces Inglaterra se piensa plantear dentro de pocos años si es que va a continuar dentro de la Unión Europea, ¿no? Ahora, claro, es un poco especulativo evaluar en este momento, pero yo digo desde el punto de vista de Perú, debemos, por eso yo insisto, impulsar nuestras relaciones con esos países que tecnológicamente se han preparado, culturalmente, educativamente. Entonces debemos ir seleccionando cuáles son las ventajas que tiene cada país hacia Perú, ¿no? Como tú sabes, tenemos 3 regiones naturales de costa, sierra y selva con recursos naturales inmensos, ¿no? Y que muchos de ellos necesitan tecnología, conocimiento, educación, y por qué no traer de ellos esos valores que han implementado para que esas sociedades se logren mejor. Sí, efectivamente creo que el manejo del ecosistema, el manejo de los recursos que son manejados de manera altamente eficiente es completamente distinto, ¿no? Yo creo que es muy común escuchar todo el manejo y la administración especializada que tienen estos países sobre la basura y sobre sus recursos naturales. Y dentro de sus recursos naturales uno puede ir desde Bélgica, Holanda, pasar por todo y Alemania y ver los grandes parques eólicos que tienen, ¿no? Nosotros definitivamente podemos implantar esa tecnología, se está implantando. La tecnología solar, los españoles tienen una experiencia brutal en establecer, en implementar parques solares, que algunas compañías españolas ya lo están haciendo en el sur del Perú. El Perú tiene cualidades por la radiación, la intensidad de la radiación que existe, probablemente no en cuanto a las horas de sol, porque somos muy estables en las estaciones, pero sí la radiación que recibimos, podemos ser altamente productivos, mucho más productivos que en España. Es decir, los parques solares son mucho más productivos en el Perú que en España. Y esa tecnología es la que debemos nosotros
ir incorporando a través de estas empresas y asegurándonos la transferencia a otros, a los técnicos locales y a las empresas locales, ¿no? Claro, ese trabajo debemos acelerarlo porque como vemos nuestro país y por ejemplo Lima, que tiene un crecimiento espectacular en población, ya creo que estamos sobre los 8 millones de habitantes y es una ciudad que debería ya tener polos de desarrollo como Huacho, como Cañete, como Yauyos, en fin, tener satélites de ciudades productivas, ¿no? No solamente es como Lima, que ha crecido en cemento, pero no tenemos talleres para promover la pequeña empresa, las actividades técnicas, y creo que por eso Lima tiene que revisar su esquema de desarrollo, ¿no? Sí, precisamente lo que yo hablaba, y no solo Lima, sino las ciudades aledañas, las pequeñas ciudades, ¿no? Como Cañete, la misma Asia, Huacho, etcétera, ¿no? Como les decía, la ciudad en sí es promotora de negocios. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es, al tener una empresa dentro de la ciudad, que puede ser, ya no hablemos del ejemplo que dice hace un momento sobre la peluquería, sino ya hablemos de un centro productivo de procesamiento de pescado, de procesamiento de vegetales para el envasado y en conservas, que va a emplear a mucha gente, va a haber dinero en la misma ciudad, en la misma localidad. Ese efecto se va a crear un efecto multiplicador y si entramos en un círculo virtuoso. El efecto multiplicador va a ser empleo. La gente que trabaja necesita servicios, necesita casas, necesita acceso a los beneficios que le puede ofrecer la ciudad, y a cambio la ciudad va a recibir impuestos, va a empezar a recaudar más y va a poder ofrecer mejores servicios a sus ciudadanos. Entonces se puede entrar en un círculo virtuoso en la medida que haya el compromiso de las autoridades locales, no tiene que esperarse al gobierno central, de promocionar una u otra industria. Hay ciudades en Europa que inclusive entregan dinero a las empresas para que se instalen. Entonces, ese es parte del beneficio que las empresas reciben. Por supuesto, se les exoneran los impuestos municipales, se les entrega dinero o financiamiento de billones de dólares con el compromiso que tengan un plazo, se queden con un plazo perentorio en la ciudad y que empleen a un número mínimo de empleados, ¿no? Entonces, eso la ciudad sabe que es un efecto multiplicador, va a causar un efecto multiplicador que va a revertir en este círculo virtuoso de trabajo, empleo, servicios que se consumen, impuestos para la ciudad. Claro, lo que todavía nuestro país no revisa, creo yo, es justamente también ese tema tributario, ¿no? Como tú dices, el modelo europeo promueve la formalidad, promueve los servicios públicos gratuitos, como dices, de educación, salud, que son fundamentales para el desarrollo del ser humano. Entonces, lo que tenemos que hacer es de que el trabajo tributario no sea pues una persecución como hace lamentablemente mis amigos de SUNAT. Entonces, lo que tiene que ser es una educación y por otro lado, dar incentivos para que la formalidad en nuestro país sea una cuestión de voluntad real de peruano, porque yo siempre manifiesto de que todos los que vivimos en este territorio somos parte de una gran familia que se llama Perú, y entonces cualquier actividad, por más pequeña e insignificante que se pueda llamar, forma parte del desarrollo de nuestra familia peruana. Entonces, lo importante es no estar pensando en inventar la pólvora, como también yo siempre digo, sino cuáles son los modelos que necesita nuestro país para que su desarrollo sea sostenido y sea justo, ¿no?
no se pretende quitar ni a los ricos, ni a los que tienen más dinero, no. Acá todos tienen que ser justos y equitativos en su participación, ¿no? Claro. Entonces, el desarrollo en esos países ha llegado a tener, como dicen los franceses, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Principios fundamentales, ¿no? Entonces, tú que vienes de esos países, ¿no? Habrás tenido pues la gran suerte de haber vivido esas sociedades, ¿no? Que para nosotros nos llama la atención todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto el tema de solidaridad y con el prójimo y el respeto a las reglas y el respeto hacia el derecho del prójimo. Es definitivamente una diferencia que yo me imagino que vamos a ir mejorando a lo largo del tiempo y hacia ese camino me imagino, esperemos que lleguemos pronto. Sí, pues nosotros también queremos siempre agradecer que hay un gran seguimiento de su programa Perú en el Mundo, que como les decía al principio, traemos información, profesionales peruanos que no solamente desarrollan su actividad en nuestro país, sino también vienen como Luis, que viene de hacer un recorrido europeo muy interesante y nos ha ilustrado de las cosas que no solamente ha visto, sino que las ha vivido, ¿no? Porque claro, un turista puede llegar, darse una vuelta por ahí, pero otra cosa es haber convivido con esas sociedades y determinar que son sociedades que merecen ser tomadas en cuenta, ¿no? Y los medios de comunicación son fundamentales, ¿no? En este caso, RTV, la decisión de que el Colegio de Ingenieros tenga su señal de televisión es importante, ¿no? Ojalá que este programa lo sea tomado muy en cuenta por las autoridades y también seguro te van a ver en Luxemburgo, Luis. Sí, estoy seguro de eso. Entonces, bueno, queremos saber tu apreciación ya final de este interesante recorrido que hemos hecho por esos países y qué recomendaciones nos harías también para que podamos seguir teniendo la oportunidad de mejorar nuestra sociedad, ¿no? Sí, yo creo que una gran tarea, una gran asignatura por dar de los profesionales peruanos es mejorar el nivel de eficiencia y ser realmente estrictos a nivel profesional consigo mismo y por supuesto con los que están a su alrededor, de manera que lleguemos a la puntualidad, a ser exactos en la forma de comunicarnos, al cumplir con lo que nos comprometemos, al cumplir con los tiempos, los plazos, las horas de llegada, al cumplir con pagando a tiempo nuestras obligaciones, al cumplir con todos, tanto en la vida profesional como en la vida personal, y vamos a tener un mejor Perú para todos nosotros. Oye Luis, a ver, una última apreciación, a ver si me das el aspecto político, y a ver, y exclusivamente Luxemburgo, ¿cómo es el modelo político de ellos? Es similar al modelo europeo, donde hay un duque, que es la cabeza del Estado, al igual que en España, el rey es la cabeza del Estado. Sin embargo, el gobierno tiene un presidente de turno y en Luxemburgo tiene un ministro de turno, ¿no? Que a pesar de que cambia de derecha a izquierda, de socialista de derecha a un candidato más socialista, las políticas siempre se mantienen dentro de un gran rango de decisión, siempre alineadas con las políticas europeas dictadas por la Comisión Europea, ¿no? Entonces, no hay realmente países desalineados que se salgan completamente del esquema y que traten de crear sus propias reglas fuera del orden
de Europa, sino que se tienen que regir por ciertas directrices, ¿no? Que es lo que se conoce en Europa como soft law. Es una ley que realmente no está escrita para fines europeos, pero no para fines de país. Y dime, ¿cuánto tiempo dura cada gobierno, periodo, de cada bueno, grupo? Cada país es distinto, pero ¿En Luxemburgo? En Luxemburgo, no recuerdo, deben ser los 4 años normalmente. Más o menos, ¿no? Perfecto. Bueno, Luis, las palabras de despedida de tu programa Perú en el Mundo. Bueno, Pedro, muchas gracias por invitarme. He tenido mucho gusto de poder compartir, y gracias por las preguntas y gracias también por tus comentarios que me han ayudado a poder compartir con tu público ciertas experiencias y ciertas enseñanzas que he aprendido a lo largo de estos años. Muy bien, Luis, te reitero nuestro agradecimiento porque todo lo que nosotros transmitimos siempre son informaciones útiles que harán pensar a nuestros ingenieros y a las personas que nos siguen de qué importante es nuestro país, qué importante es las relaciones internacionales, qué importante somos nosotros los peruanos, que cuando salimos verdaderamente demostramos que somos altamente calificados y que tenemos la preparación y la formación que garantice nuestro país. Nuevamente te reitero mi agradecimiento y a ustedes, señores, muchas gracias y siempre estén al tanto de su programa Perú en el Mundo. Gracias y buenas tardes.